Mantener la acidez y la alcalinidad en el organismo es fundamental para un buen funcionamiento. Para ello usamos el balanceo del pH en la sangre, pero primero debemos empezar por saber qué es el pH. El pH es ideado para medir la alcalinidad o la acidez de una sustancia y nos indica el porcentaje de hidrógeno contenido en esta. El pH de la sangre debe ser entre 7,35 y 7,45, el cual es considerado un pH ligeramente alcalino. Se considera acidosis cuando la sangre tiene valores menores de 7,35, mientras que se considera alcalosis cuando el pH sanguíneo se encuentra entre 7,45 y 7,95. Más adelante explicaré estos procesos detenidamente. Se debe tener en cuenta que cuando aumenta la concentración de hidrógeno se disminuye el pH y a la inversa, por lo tanto entraremos en el equilibrio ácido-base, ya que es importante para el mantenimiento adecuado del pH arterial. Dióxido de carbono es también llamado ácido volátil y es el producto final aerobio en la célula. Este no es ácido en sí mismo, sino que cuando este reacciona con el agua se convierte en ácido carbónico, el cual es un ácido débil. El ácido carbónico se disocia en hidrógeno, ácido fijo. El catabolismo de las proteínas y los fosfolípidos conducen a la producción del ácido fijo. En nuestro cuerpo tenemos proteínas con aminoácidos que contienen azufre como la metionina y la cisteína, que son aminoácidos que intervienen en el metabolismo de las grasas. Como resultado de este proceso producen ácido sulfúrico. Cuando se producen algunos procesos patológicos se pueden crear cantidades excesivas de ácido, como el ácido hidroxibutírico y el ácido cetoacético, que son cetoácidos, que es una complicación grave de la diabetes en la que el cuerpo produce un exceso de ácidos en la sangre, o sea, cetonas, y ácido láctico que se produce durante el ejercicio excesivo o una hipoxia de los tejidos, quiere decir disminución del oxígeno en el tejido, especialmente en el músculo. Para regular el pH de la sangre necesitamos dos tipos de tampones. Existen los tampones de líquido extracelular y los tampones de líquido intracelular. Los tampones de líquido extracelular son el bicarbonato y el fosfato. El bicarbonato está compuesto por bicarbonato, que representa la base, y el dióxido de carbono, que representa la parte ácida de este tampón. Para el fosfato, el ácido es ácido fosfórico y el HPO4 en este caso sería fosfato dihidrógeno. Ponen los fosfatos inorgánicos y las proteínas. Para que estos funcionen, el hidrógeno deberá pasar primero por la membrana celular a través de tres mecanismos. 1. Cuando hay un exceso o disminución del dióxido de carbono, deberá ser neutralizado. El dióxido de carbono entra con rapidez al interior de la célula. 2. Cuando hay un aumento del ácido fijo, el hidrógeno puede entrar o salir de las células con un anión orgánico como el lactato. Ambas sustancias entran juntas al interior de la célula para ser neutralizadas. Y 3, que es de los casos donde no hay ningún anión orgánico acompañante, el hidrógeno se intercambia con potasio para este ser neutralizado. Para el equilibrio del pH en el organismo se puede necesitar de un mecanismo de defensa, puede ser llamado amortiguador o tampón, que es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado. Cuando hay un aumento de iones de hidrógeno, se observa una acidosis, por lo tanto, este hidrógeno deberá combinarse con una base del tampón para que posterior sea convertido en un ácido débil. Por el contrario, cuando hay niveles bajos de hidrógeno se observa una alcalosis, por lo tanto se deberá liberar iones de hidrógeno por medio de un ácido débil. Algunos síntomas que pueden haber cuando padece acidosis metabólica son náuseas, vómitos y fatiga. La respiración se vuelve más profunda y un poco más rápida, ya que el organismo intenta compensar la acidosis exhalando más dióxido de carbono, mientras que algunos síntomas de la alcalosis muy comunes pueden ser la confusión, temblor de manos, mareo, contracciones musculares, entre otros. El diagnóstico de estos trastornos se basa en los resultados de medir el pH sanguíneo y la concentración de dióxido de carbono en una muestra de sangre arterial, que suele extraerse de la arteria radial de la muñeca. Se tiene tratamientos para la acidosis metabólica dependiendo en gran parte de la causa. Por ejemplo, puede ser necesario controlar la diabetes con insulina o eliminar sustancias tóxicas de la sangre en casos de intoxicación.
El equilibrio ácido básico de la sangre se controla con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente a muchos órganos.